David León y soy coordinador nacional de Protección Civil. Hablaba sobre el tema de la corrupción que han visto en estos últimos meses, en este tema concentrado en Protección Civil. Bueno, no es solo un tema de los últimos meses, es decir, lo que tenemos que hacer es que la ley se aplique, que los reglamentos de construcción se apliquen, que los ordenamientos de desarrollo territorial se apliquen también, que no existan, que se realicen verificaciones para que los inmuebles, los sitios de esparcimiento sean seguros, que las autoridades no brinden autorizaciones de construcción en sitios donde no se debe de construir, que no se construya donde hay riesgo, que en la atención de emergencias y desastres no exista corrupción también, que los insumos que se envían durante las emergencias lleguen realmente a la población necesitada, es decir, la corrupción ha sido un elemento que ha incrementado históricamente el riesgo y por ello el combate a la corrupción es un elemento que permite disminuir el riesgo o dejar de construir riesgo en esta política de gestión integral de riesgo. En el caso de revisión, en el Paso Express, ¿hay alguna revisión por casos de corrupción? Bueno, ahí hay un expediente completo y la autoridad específica en ello está actuando, pero justamente cualquier obra de infraestructura, primero que nada, debe atender al riesgo que existe en el territorio, es decir, cuál es el territorio en el que se está construyendo, cuáles son los elementos constructivos que se tendrían que realizar. Tenemos probablemente como esa obra desarrollos en muchos puntos de nuestro país que no tienen los materiales o los procedimientos de construcción adecuados para resistir los embates que existen en la naturaleza. Entonces, por ello, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la ley, aplicar reglamentos de construcción y que la autoridad brinde autorizaciones sin tintes de corrupción, y eso nos va a permitir no construir riesgo. El asunto del Paso Express, ahí decía el delegado de la SCT que pues ellos y Aldesa están denunciados. ¿Cómo se está verificando entonces que bueno, pues en realidad para mí que se repare? Para mí es difícil entrar ahora en un proceso de opinión de SCT. Lo que sí te puedo decir es que la política pública, desde la Coordinación Nacional de Protección Civil, que les recuerdo somos un ente coordinador de labores de prevención y de labores de atención de emergencia, bueno, en ello hacemos el llamado a los 3 niveles de gobierno a la aplicación de la ley y a que los procesos de desarrollo, de construcción, de obras de infraestructura se den en procesos de seguridad, atendiendo al Atlas Nacional de Riesgos y sin corrupción. Pero eso implica también la solicitud por llevar a cabo revisiones en obras similares. La misma empresa, con los mismos criterios de construcción, desarrolló otros pasos. También se han hecho socavones en algunas otras obras. Yo creo que no es solamente en procesos del sector carretero. Por ejemplo, yo vengo ahora de algunos viajes en el norte del país para revisar vivienda que han construido desarrolladores y que han prestado dinero vía Infonavit, vía Fobiste a personas, a ciudadanos que compran su patrimonio y que esas viviendas se encuentran en zonas de riesgo. Lo que tenemos que hacer es dejar de construir riesgo. Los desastres no son naturales, el desastre no se da de manera natural. El fenómeno es natural y las decisiones que vamos tomando ciudadanos y autoridades vamos construyendo el desastre. Los desastres no son naturales, los desastres son construidos con nuestras decisiones. Por ello, quien construya cualquier obra, bueno, deberá atender al Atlas Nacional de Riesgos, a los reglamentos de construcción, utilizar los materiales adecuados y que la autoridad supervise esas obras para que el ciudadano pueda utilizarlas sin riesgo. Si nosotros no hacemos eso, continuamos construyendo riesgo. Lo que tenemos que hacer es dejar de construir. Director, entonces, del asunto de justicia, ¿cuántas denuncias tiene conocimiento que se han iniciado por cuestiones de corrupción que encontraron al llegar a la administración? Nosotros, en particular en la Coordinación Nacional de Protección Civil, hay un proceso de la auditoría y del órgano de control interno que seguramente arrojará algunas anomalías. No tengo yo todavía el resultado, pero desde el 1 de diciembre lo solicitamos. Con lo que nosotros hacemos. Nosotros no construimos ni reconstruimos, nosotros lo que hacemos es emitir declaratorias de emergencia, emitir declaratorias de desastre, el FONDEN, el FOPREDEN, los procesos que lleva la Coordinación Nacional de Protección Civil, que la protección civil en nuestro país tiene 3 niveles, el nivel municipal, el estatal y lo que hace el gobierno federal, que es coordinar, pero no soy un ente ejecutor, por eso no me revisarían eso. Oiga, más allá del socavón, director del Paso Express. Desde Protección Civil, nosotros Nosotros participamos, la coordinación participó de las asambleas,
La operación del gasoducto y de la termoeléctrica en condiciones normales no representa un riesgo para la población de esos municipios. Hicimos nosotros, hay un estudio del Senapred que es un estudio público donde no existe riesgo en condiciones de operación normales, y así lo hicimos saber en las asambleas que se dieron informativas a esos municipios. Con el acercamiento del volcán, el vulcanólogo han advertido que sí. El Senapred, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, tiene un documento muy interesante que habla de ese riesgo, y en condiciones de operación normal no existiría ningún problema. Oiga, coordinador, más allá del socavón en el Paso Express, se han detectado otros puntos de riesgo. ¿Ustedes están tomando algún papel, a pesar de que ya se construyó, etcétera, o es un caso cerrado de plano? En realidad, aunque no sea un tema de mi ámbito, es decir, no es de mi competencia, yo no puedo hacer verificaciones en ello. Lo que sí puedo hacer es un llamado a la autoridad en los 3 niveles de gobierno, al sector privado y al sector público, que son integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, que me toca coordinar, que actuemos conforme a la ley, independientemente de que se haya terminado la obra. Lo que puedo decir. ¿Y los Express entonces no está catalogado dentro de los puntos de riesgo a nivel nacional? No, seguramente tiene riesgo, pero ¿de qué se encarga esta coordinación que tengo el gusto de representar? Bueno, de los fenómenos hidrometeorológicos, es decir, los huracanes, los ciclones, los sismos, los incendios forestales, no tanto el resultado de una obra de infraestructura en particular. Por ello, lo que hago es un llamado a que las autoridades competentes en ese rubro, bueno, pues actúen conforme a la ley. Finalmente, el tema del volcán, no tanto en relación con el PIM, sino como las rutas de evacuación, etcétera. ¿Cómo está el tema? Te agradezco mucho que nos preguntes eso. Desde los primeros días de diciembre tenemos trabajo con los 5 gobiernos que conforman la región, las 42 rutas, los 1.200 kilómetros de rutas. Hicimos una videograbación de los 1.200 kilómetros completos, porque la pregunta recurrente de mis compañeros de los medios cuando crecía la actividad en el volcán era cómo estaban las rutas, y era difícil que un funcionario te pudiera contestar cómo están las rutas. Hoy, tú desde tu computadora en el Atlas Nacional de Riesgos puedes ver los 1.240 kilómetros de ruta videograbados en 360, y puedes ver dónde hay un bache, dónde hay un puente que está angosto, dónde falta señalética, y eso nos permite a todos, gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal, mejorar esas rutas. Mapeamos también los albergues temporales que se tendrían que realizar. Estamos haciendo un cambio de señalética porque había mucha señalética dañada. El volcán continúa en amarillo fase 2, no debemos de acercarnos a menos de 12 kilómetros, y la actividad que está teniendo, las 2 explosiones que tuvo en las últimas horas, son parte del escenario de amarillo fase 2. En el Senapred, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, recibimos más de 100 señales por minuto acerca del comportamiento del volcán. Sismicidad, movimiento del terreno, condiciones del agua de sus manantiales, estudios de la ceniza. Todos estos elementos los recibimos en el Senapred, los procesa un comité científico asesor y brinda recomendaciones a la autoridad estatal y a la población. Solo son recomendaciones. En el caso de las rutas, hablo por ejemplo de Tetela del Volcán, hay 2 puentes muy angostos, y no sé si ya tienen conocimiento del estado que tienen estos puentes después del sismo. Tenemos conocimiento de cómo están esos puentes, que los videograbamos, los 1.240 kilómetros de rutas, y eso nos permite decir cuáles son caminos federales, cuáles son caminos estatales y cuáles son caminos municipales. E independientemente de quién sea la responsabilidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha brindado la mano a alcaldes y a gobernadores para acercarnos con el gobierno federal para que nos ayude a que las rutas se encuentren bien. Además de ello, y las rutas se encuentren bien, me refiero pavimentación, puentes angostos que podrían saturarse o colapsar, todos esos elementos. Pero además de eso, estamos haciendo un estudio de tráfico para ver si esas son realmente las mejores rutas que podemos utilizar, porque han sido las rutas que hemos utilizado de manera histórica. En torno al trabajo, podrían cambiar. En torno al trabajo del volcán, hay un gran número de mujeres y hombres en el Sistema Nacional de Protección Civil trabajando. Estamos frente a uno de los volcanes más activos del planeta, pero también uno de los más monitoreados del planeta. El tema de los flujos subterráneos, Esto es algo que yo hice un compromiso. La primera reunión la tuvimos los primeros días de diciembre y hice compromisos semestrales. Hicimos la primera videograbación y mapeo de todos los albergues y todas las rutas. Seguramente en noviembre tendremos un corte de en qué pudimos avanzar, qué le tocaba a la federación y en qué avanzó y en qué avanzaron los gobiernos estatales. Yo creo que a final del año tendremos ese avance, pero el comité científico asesor ha sesionado más veces
este sexenio que probablemente, y llevamos año y cachito, menos de un año, 220 días, ha sesionado más veces que en todo el sexenio anterior. Hemos tenido más sobrevuelos de Policía Federal al cráter de este volcán, 11, muchos más que todo el sexenio anterior. Es decir, tenemos una gran labor de monitoreo de trabajo en torno al volcán y en torno a los 5 estados que lo Y componen. actualmente está En torno a los flujos subterráneos, en la administración, casi para terminar la final, pues dieron a conocer los científicos la preocupación de que hubiera lava de manera subterránea. Ya se descartó ese panorama. En este ¿O qué momento no avances se tenemos tienen? riesgo en ello, lo que sí tenemos riesgo es en las explosiones que pudiera tener el volcán, y por ello el exhorto muy importante a toda la población y a todas estas personas que a veces se acercan al cráter, que no deben de acercarse, que arriesgan la vida, y por eso este radio de 12 kilómetros para que no nos acerquemos al volcán por la actividad que tiene. Coordinador, y de manera general, ¿cómo están estas rutas que ya videograbaron, que ya recorrieron? ¿En qué condiciones? Yo te podría decir que están operativas, pero hay muchas áreas de oportunidad. Sí existen áreas de oportunidad, tengo algunas con muchos topes, tengo algunos problemas de baches, tengo algunos problemas donde son angostas, los puentes que refirió el compañero, es decir, se puede mejorar, pero están operables hoy. Y hoy tienes, en estos 5 estados que componen la región, tienes gente muy capacitada, y lo que tenemos que hacer es fortalecer las capacidades de la autoridad y de la población también, pero ese es una actividad que estamos haciendo permanentemente. Nunca se reunían los 32 titulares de Protección Civil, ahora nos reunimos con mucha regularidad. El CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, está abierto a todos, a que todos vayan, ciudadanos y autoridades, a capacitarse. Tenemos una gran oferta de materiales donde podemos fortalecernos. Los que nos estén viendo, si se meten a la página del CENAPRED, pueden encontrar infografías para niños, para adultos, para construir cultura de la protección civil. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Oiga, finalmente, de mi parte, no sé si está en el ámbito de su competencia, de pronto el tema de la construcción social del riesgo. Es decir, la gente ha vivido ahí en Tetela o en Hueyapan 800 años, 1000 años. ¿Cómo le hace uno, o cómo le hace la autoridad preparada para el tema del riesgo? Yo te cuento, yo he estado en esas poblaciones, yo me acerco y llegamos al territorio de manera muy distinta a como llegaban los funcionarios anteriores, es decir, vamos de perfil bajo. Entonces llego y me como unas quesadillas y le pregunto a la señora, oiga, si a usted le dicen que va a evacuar, y pues la señora me dice que no, que ella conoce al volcán, que ella ha vivido ahí, que ahí crecieron sus hijos, que incluso ya no están, y que ella sabe el comportamiento del volcán. Yo a lo que respondo es que en el CENAPRED existen científicos de talla mundial que reciben 100 señales por minuto y que podemos pronosticar al menos la actividad, y que por favor confíen en la autoridad cuando la autoridad los llama a hacer una evacuación. ¿Por qué? Porque tenemos elementos que nos dicen que la actividad del volcán crece, pero somos respetuosos de las creencias, de los usos y costumbres y de la conciencia que ellos tienen, pero siempre los invitaremos a salvar la vida, porque el territorio se recupera, el patrimonio se recupera también, pero la vida no. Y el volcán es uno de los más activos del planeta y uno de los más monitoreados también. Gracias.